¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente aquí en Soluciones. Hoy hablamos de este régimen de visitas y de convivencia de menores con sus padres y sus madres. Un tema que nos han pedido y que nosotros hoy ponemos a su disposición. Iniciamos con este reportaje introductorio al tema y regresamos para iniciar la conversación. Cuando los padres se separan, los hijos e hijas se quedan bajo el cuidado de mamá o papá, por lo que es necesario, por el bienestar del menor, que siga la relación con la otra parte, es decir, con quien no tiene la guarda custodia temporal o definitiva. Sin embargo, la separación no siempre queda en buenos términos, por lo que debe intervenir un juez a fin de que se determine de qué manera puede darse o no la convivencia. No es un tema menor, no solo dentro del marco legal, sino que por ser un derecho fundamental para el desarrollo psicoemocional de los hijos, debe tomarse en cuenta una serie de situaciones que tengan como objetivo central el bienestar del o la menor. Jurídicamente hay reglas que deben cumplirse para la convivencia, es decir, se deben establecer tiempos, lugares y modalidades en los que un menor convive con el padre o madre que no tiene la guarda y custodia. Y si bien no existe una cantidad de días fija por la ley, sí debe haber cierta periodicidad para que haya este encuentro entre padres o madres con sus hijos e hijas. Hoy, en Soluciones hablaremos sobre esta figura jurídica, la de régimen de visitas y convivencias, y cuáles son los criterios que deben tomarse en cuenta para que un juez o jueza pueda establecerla o no, siempre anteponiendo el interés superior del menor. Para hablar del tema ha aceptado estar con nosotros este día, con ustedes y con nosotros, el juez segundo de primera instancia en materia familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Maximino Contreras Rosales. Bienvenido, juez, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias por la invitación, Mario, gracias a todo el auditorio por el que nos está viendo y por estar interesados en este tema tan importante para la familia. Fundamental. Sí. ¿Cuáles son, juez, los ejes rectores de una decisión de ustedes, los juzgadores, para dictaminar un régimen de visita y de convivencia? Bueno, como eje rector en todos los asuntos relacionados con la guardia y custodia y todos los asuntos que tengan que ver con la persona de infancia, es el interés superior del menor. Es este conjunto de herramientas que debe de tener el órgano jurisdiccional para poder atender las necesidades de un niño o una niña o adolescente. Cuando se trata de guardia y custodia y convivencia, pues es muchísimo más importante porque es trascendental para su vida en lo actual y en el futuro, ¿sí? Cuando hablamos de órgano jurisdiccional, hablamos del juzgado, del Poder Judicial, pues en su conjunto, como lo diga el señor juez. Juez, ¿qué es esto de la figura y qué relevancia tiene esta figura del interés superior del menor? ¿Qué quiere decir y en qué ayuda al menor en todo caso? Bueno, quiere decir que en todas las decisiones judiciales relacionadas con los niños y niñas se debe privilegiar la estabilidad del menor por sobre los derechos de las partes, sobre el derecho de cualquier padre o madre o cualquier tercero. Siempre se debe de ver porque el bienestar de este niño, niña o adolescente. Se debe de dictar todas las medidas tendientes a verificar ese bienestar, esa estabilidad y a procurar que el niño o niña o adolescente crezca en un ambiente sano o armónico. Es fundamental para el desarrollo de bueno, de eso nos podría parecer a todos como muy subjetivo, ¿no? Lo que tal vez para mí como padre o madre es un tema de que aquí está bien, está acogido y está bien mantenido y vive bien, a lo mejor para el juzgador o la juzgadora no lo es. Entonces, ¿cómo está el marco legal? ¿Cómo ha evolucionado este tema de decisiones en los últimos tal vez 10, 15 años? Sí, pues ha evolucionado a grandes pasos, ¿sí? Actualmente nos regimos no solamente por las leyes locales o nacionales, sino por los tratados internacionales. Esto nos ha privilegiado que el interés superior del menor vaya más allá y no nos vamos a ser muy riguristas con la norma local o nacional. Cada asunto es distinto, claro. Obliga al juzgador a no tratar el asunto de la misma manera, sino que
buscar conocer el entorno real del menor en particular, del que estamos hablando, para poderlo atender, porque todas las dinámicas son distintas, todas las familias son distintas, hay familias muy diversas y la propia actividad o la propia sinergia de la familia es muy distinta una que otra. Entonces el juez se debe de adaptar y conocer el caso en particular. Ningún caso es general. Es cierto, el padre o la madre a veces establece que el régimen estando con ellos pues es el ideal, ¿no? Pues siempre Pero vamos a decir eso. hay que atender precisamente a la otra parte y a lo que quiere o desea el menor, cuál es realmente su intención, lo que quiere hacer o cómo le gustaría que se llevara a cabo. ¿Sí? Es muy importante tomarlo en cuenta. Al menor. Al menor. Por eso lo del interés superior del menor. Espérame, antes que me diga, juez, no sea malo. Si usted le quiere preguntar al juez, estos son los teléfonos. ¿Usted le quiere preguntar al juez? ¿Tiene algún tema personal, familiar, de amigos que conozca sobre este régimen de visitas y convivencias? Marque estos números o escríbanos en nuestra nueva página de Facebook, Soluciones, y aquí el juez Contreras Rosales le va a responder para que no tenga ningún problema con el tema. Y le decía yo, aquí entonces va a privilegiar el interés superior del menor, es decir, ¿me quiere usted decir que le van a preguntar al menor o a la menor? Bueno, es una diligencia más, es un medio de prueba más la entrevista con el niño, con la niña de adolescente. ¿Con quién se quiere quedar? No precisamente así. No le podemos dar esa carga al menor porque es demasiado, es una exigencia la cual le corresponde de primera instancia al padre y a la madre. Pero sí debemos de tomar en cuenta su opinión, cómo le gustaría, le gusta el entorno, le gustaría que cambiara, le gustaría que ver a su padre o a su madre en distintas circunstancias o en algún espacio determinado. Es muy importante su opinión, hay que tomarla en consideración. No es preponderante para decidir en el juicio, pero sí es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque los niños y las niñas tienen en su realidad, ¿sí? Y hay que tomarla en consideración esta realidad de los niños a través de esa entrevista, a través de esta diligencia. Como decía el reportaje introductorio, y creo que casi, no sé en su experiencia, dígame si la mayoría es así, pero creo que la mayoría de los casos es porque terminamos de la greña, ¿no? Pocas veces nos pusimos de acuerdo y, oiga, señor juez, queremos legitimar que mi pareja se lo va a quedar lunes, miércoles y viernes y yo martes, jueves y sábado, y el domingo el menor va a decidir con quién. No sé, usted me dirá su experiencia, pero creo que es el menor, ¿no? Sí, la mayoría de las veces es controvertido. Sí. Es decir, de la greña. Sí. Peleados. Sí, así es. Y ese es un factor que ustedes, los juzgadores y juzgadoras, tomen en cuenta cuando los ven ya ahí en la audiencia, el encono, los abogados peleando uno por el otro. Creo que siempre eso afecta a la o al menor. Sí. ¿Cómo es que ustedes como juzgadores van entendiendo la problemática y van induciendo hacia dónde va a ir el régimen de visita y de convivencia? Bueno, primero, sí, definitivamente escuchar y leer todas las posturas tanto del padre como de la madre, ¿no? La diligencia está tan importante de la que hablo, de que es tratar de platicar con el niño, la niña o adolescente para que nos exprese cuál es su opinión, su voluntad. Desde luego también ver las pruebas que estén aportadas dentro del juicio, dentro del procedimiento, y poder también concientizar al padre y a la madre que esto no es una guerra, sino que se trata de buscar el mejor escenario para el niño o la niña, que no se trata de ver quién es el malo ni quién tiene más puntos o menos puntos, ¿sí? Tan importante es la relación paterna o materna, sea custodia o no, como lo es la otra parte. O sea, es muy importante para el niño tener esos dos amores en su vida. Ahora, pero para usted como juzgador, pues qué difícil tener que tomar la decisión. Tiene que ir por encima de lo que la mamá o el papá
piensen, crean, y sus abogados también tiene usted que tomar en cuenta todos estos factores, pero es una carga para usted y una responsabilidad enorme para usted, los juzgadores y juzgadoras, decidir con quién y cómo. Sí, así es. Sí, la verdad es que debe ser una decisión muy pensada, muy razonada, atender a muchísimos elementos, tanto objetivos y subjetivos, porque hay muchas cosas que el papel no nos puede decir, por eso es muy importante las diligencias, ¿no? Sí, la decisión se debe de tomar de manera sustentada, jurídicamente hablando, de pruebas, pero también las decisiones tienen una segunda instancia y una revisión. Cuando se habla de que la decisión de un niño a lo mejor no estuvo en las mejores condiciones resuelta, pues también está la revisión de segunda instancia o inclusive los juicios extraordinarios, que es el juicio de amparo. Pero independientemente de eso, el juzgador, la persona juzgadora debe tomar muy en serio su papel para ver qué es lo que va a decidir sobre la vida del niño. ¿Se privilegia la figura de la madre para la custodia? No. Ya no debe ser así. El derecho del hombre y de la mujer son iguales. Por regla general, tanto padre como la madre tienen las habilidades para ejercer los cuidados. Desde luego, cuando estamos hablando de un niño, una niña lactante, pues sí es necesario tener que la madre esté presente para esa alimentación. Pero no quiere decir que los niños y las niñas en una primera infancia, en una edad determinada, deban de estar con la madre. En algún momento se decide que solo uno de los, ya sea el papá o la mamá, solo uno de ellos la puede tener y no hay visita ni convivencia. De manera extraordinaria sí, pero son asuntos cuando estamos hablando de que uno de los progenitores ejerce una violencia y que realmente es dañino la presencia de este ascendiente para el niño. Pues hay violencia y otro delito, ahí hay un delito. Sí. Cuando estamos hablando de que ese delito se cometió en perjuicio del menor, cuando estamos hablando de asuntos muy, no sé, violencia en todos sus aspectos, sobre todo la gravedad de este tipo del ejercicio de la violencia, pues entonces sí se puede tomar la decisión de limitar o de restringir. ¿Cuáles son los factores que ustedes, los juzgadores, toman en cuenta para decidir si la visita es en los domicilios o si la visita o la convivencia tiene que darse en el centro de convivencia del Poder Judicial? O si te lo presto, o te la llevas pues a convivir todo un día o 2 días y me la vuelves después. ¿Cuáles son los factores que ustedes, los juzgadores, toman en cuenta para determinar ese régimen de visita y de convivencia? Bueno, hay que verificar si la estancia con el padre o madre conviviente genera un riesgo. O sea, hay alguna hipótesis o un elemento que nos haga pensar que ya no va a ser reincorporado a su hogar natural o cotidiano, o bien que dentro de esta convivencia el menor pueda sufrir algún tipo de evento de violencia o de mala influencia. Ese es el riesgo que se trata de analizar cuando se establece una convivencia. ¿Qué tan frecuente en su experiencia, juez, se da que un padre o una madre no acudan, no respeten el acuerdo de visita y convivencia? Sí, hay muchos casos donde van y se los llevan, ¿no? Y ahí ya se configura otra figura jurídica, un ilícito, ¿no? Ajá. Eso ya es un ilícito, porque hay una resolución de un juez, en este caso de usted, donde dice, lo tienes que convivir, lo tienes que devolver, Sí. o regresar pues al hogar de la mamá, y te lo llevaste, pues ya ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero ¿qué pasa? Cuando dice, a ver, tu papá o tu mamá, tienes derecho a venir martes, jueves y sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde a convivir, y no cumplo, no voy. ¿Qué pasa? Si estamos hablando del padre custodio que no llega O la madre, ¿no? O la madre, el padre o madre custodia que no lleva al niño o a la niña a convivir, pues bueno, eso es una afectación al niño o a la niña. Hay que tomar en consideración que no nada más se trata de incumplir con una decisión judicial, sino que esta decisión judicial va en perjuicio de un niño y que lo va a estar afectando en el momento de la visita, pero además va a repercutir en su futuro. Entonces, hay que tomarlo en consideración porque se puede llegar al extremo inclusive de relevarlo de la guardia y custodia, porque podemos hablar de que el niño o la niña está situado en un ambiente donde está siendo perjudicial, porque no se le está permitiendo el otro afecto. ¿Y qué pasa si yo tengo derecho a irlo a ver Y no acude. y no acudo? Bueno, desde luego también ahí se pueden aplicar los medios de apremio, pero también se debe de tomar en consideración esta conducta omisiva
para poder establecer un régimen distinto o restringir la convivencia o cambiarla en su modalidad. Porque desde luego también el niño está con la idea o la ilusión de ver a su padre o su madre y de repente ya no comparece para la convivencia, le genera también una afectación. ¿Qué modalidades, ahora que decía modalidad, qué modalidades existen, juez? Bueno, la ideal es la libre, que el padre o la madre pueda llevar a cabo a través de un diálogo o una negociación poner de acuerdo, ¿no? y decir, ¿sabes qué? Lo veo los fines de semana o entre semana o determinadas horas, ¿no? Sería el ideal. También existe la modalidad de transición, que es la entrada-recepción a través de un ente objetivo, un elemento, por parte del Poder Judicial. Por tenemos ejemplo, el centro de convivencias. ¿Sí? Okay. Hay distritos en los que no cuentan con el centro, pero contamos con los municipales en los que se puede coadyuvar, trabaja con nosotros para poder... Funciona como un centro, pues como un punto de transición. Un momento de transición. Aquí lo dejo, se lo lleva y lo trae y lo regresa, aquí lo dejas y aquí se lo entrego al padre o a la madre de custodio, ¿no? Okay. Previa revisión médica, previa examen de cómo se encuentra y cómo el menor... ¿Cómo lo devuelven? Pues permítasemela. Así es. Y la supervisada, que es dentro de las instalaciones del centro de convivencias o cualquier elemento que ayude al Poder Judicial, al juzgado, en donde está dotado de personal médico, personal especialista en menores de edad, psicólogos y de trabajo social para que esté atendiendo al menor al momento de la interacción con su padre o con su madre. Es supervisado dentro de un lugar con circuito cerrado, inclusive el centro de convivencias. Ahora, platicando un poco de su experiencia, déjeme abrevar de su experiencia, juez. Vamos a suponer que usted emite una sentencia de visita y de convivencia y que es una menor de 5 años, ¿no? Y que se ponen de acuerdo los papás para un régimen de visita determinado que usted ya sancionó, ya sentenció. ¿Qué prefiere usted como juzgador y en su experiencia cómo lo ha aplicado? ¿Un método o una sentencia que se cumpla flexible? Es decir, si la menor va creciendo en edad, va teniendo otras necesidades, ¿no? De todo tipo. Sí. Que se pueda ajustar, ¿o prefiere usted que esa sentencia que usted emitió se quede así, déjeme decirlo así, rígida o formal y que no cambie, aún a pesar de que la menor vaya creciendo y vaya cambiando de necesidades? Bueno, en definitiva, el beneficio del niño es que sea flexible, atendiendo a las propias necesidades del menor, a su edad, va a ir creciendo, todo niño o niña, a veces al momento del dictado de la sentencia tiene la edad de 5 o 6 años y ya cuando tiene 12 años ya presenta otras intenciones, otras actividades, a lo mejor tiene otro tipo de horarios, cambia el colegio, el padre o la madre cambia de horarios laborales, entonces es muy importante que se vaya adaptando la resolución final a conforme a los momentos del niño o la niña. En materia familiar, las resoluciones tienen la naturaleza de modificarse conforme a las circunstancias que vayan cambiando en la vida de los participantes del juicio. Así es, debe de ser flexible. Debe de ser. Debe de ser flexible. ¿En su experiencia así ha sido? A veces cuando los ánimos o el enojo baja por parte del padre y de la madre, empiezan a tener una mejor interacción para poder llevar a cabo las cosas. ¿No? Cuando se enfría el pleito. Sí. Hay veces que no, pero generalmente sí existe una flexibilidad. Las personas, cuando recién se da la separación, pues estamos muy molestos y entonces claro que nos queremos poner trabas, pero cuando esto baja, ya a veces las mismas partes van tratando entienden que esto lo mejor es llegar a través de un diálogo. ¿Cómo impide usted como juzgador que él o la menor sean objeto de disputa durante el juicio? Porque luego son usados, ¿no? Permítaseme, son bien usados como chantaje, como medida de presión, etcétera. ¿Cómo lo evita usted como juzgador? Bueno, privilegiar sus derechos. Sobre todo del que estamos hablando, guarda y custodia y convivencia. O sea, independientemente de que el niño esté situado en un lado o en el otro, con papá o con mamá o con un tercero, se debe de privilegiar el derecho de convivir con el otro.
El padre custodio o la madre custodia no debe de tener no debe de usar al menor como herramienta para poder obtener algo. Entonces eso quiere decir que hay que privilegiarlo y hay que, por encima o más allá de la voluntad del padre custodio, privilegiar ese derecho para con el otro. ¿En qué momento usted como juez decide que ni papá ni mamá? Bueno, Y qué duro debe ser. Sí, desde luego, pero a veces sucede. Entonces ahí hay que buscar, cuando ya está acreditado o cuando uno tiene ya elementos objetivos para considerar que tanto el padre o la madre constituyen riesgo para ese niño o niña. Entonces, si estamos hablando de que a lo mejor ambos han ejercido violencia o ambos no tienen esas herramientas para cuidar a ese hijo o esa hija, si es necesario, entonces situarlo en un lugar diverso. ¿Le ha pasado? Sí. Sí, es muy difícil porque por regla general uno entendería que es papá o mamá, ¿no? La ideal es que fueran los dos. Y por ejemplo, ¿dónde se ha quedado? Vamos a suponer con los abuelos. Probablemente sí. Y entonces hay un régimen de visita y convivencia ahí. Con los padres sí. Siempre debe de haber un régimen de visitas y convivencias. Y ese no nada más atañe al papá o a la mamá, ¿eh? Y ahí, perdón que lo interrumpa, pero ahí no debiera estar muy vigilado el tema. Sí. Ahí depende, probablemente se establecería un régimen de, si estamos hablando que el niño puede sufrir algún abuso o un descuido por parte de su padre o de su madre o de los dos, pues entonces establecerlo de una manera supervisada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este ejemplo de una pareja que se divorcia, el menor o la menor quedan con la mamá se vuelve a casar, el padre tiene su régimen de visita y convivencia, lo cumple, pero de repente tiene pareja, que no casado, pareja. Y entonces la señora le dice, no, ahora no te la vas a llevar, ahora te lo voy a poner en el centro de convivencia y ahí lo vas a ver. Que ya dejó a la novia, ahora sí te lo vuelvo a dejar, que te lo vuelvas a llevar. Hábleme de ello. Bueno, estamos hablando aquí que el comportamiento del padre en relación de pareja es el que impacta en el régimen de convivencia. En realidad eso no debe de ser. Se tiene que cuidar el régimen independientemente de la vida personal tanto del padre como de la madre. No puede ceñirse a que el padre se deba de mantener en soltería o tener determinada relación o su vida personal no puede impactar su vida de pareja no puede impactar en ese régimen. Se tiene que hacer respetar el derecho del niño y si hay un acuerdo o una sentencia o un convenio, el convenio. Pues hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo valer. O sea, el papá puede ir con usted y decir, a ver, señor juez, usted emitió esta sentencia, la señora no la está cumpliendo porque alega que porque tengo pareja y le vengo a dar vista. Sí. Y ya usted tendrá que verificar que efectivamente esté pasando y dictar las medidas para que el niño pueda disfrutar del régimen. Hacemos una pausa. Estamos platicando con el juez segundo de primera instancia en materia familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Maximino Contreras Rosales. Le recuerdo que nos puede llamar por teléfono o escribirnos a nuestra página Soluciones, página de Facebook Soluciones, o las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Seguimos con este tema, el régimen de visitas y convivencias de menores, después de esta pausa. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hablamos del régimen de visitas y convivencias de menores de edad con el juez segundo de primera instancia en materia familiar del Poder Judicial de Veracruz, el señor licenciado Maximino Contreras Rosales. Nos fuimos a la pausa cuando las parejas pues de plano, ¿no?, se dan con todo
y luego no te quieren prestar al chamaco y te lo quieren condicionar, pues sí advertir que en todo momento, si hay una sentencia emitida por un juez o jueza, no cumplirla es cometer un ilícito y entonces sí nos vamos a meter en broncas. Pero, ¿por qué necesariamente el pleito? Digo yo, puedo entender de la separación y del enojo que usted nos refería, pero aquí, por ejemplo, la mediación, ¿qué importancia tiene o qué tanto se da antes o después de la sentencia? Bueno, la mediación puede darse en cualquier momento, antes o después, durante, ¿no? Durante el procedimiento que nosotros tenemos establecido, bueno, hay una fase en la que se pueden dialogar las partes para poder llegar a los puntos de acuerdo, ya sea parcial o total. Cuando se tiene la oportunidad de platicar con los padres, con ambos ascendientes y el niño, también se invita a que podamos llegar a un acuerdo de manera parcial tal vez, o para establecer el régimen de convivencia, o total para todo lo que tenga que ver con el juicio. Independientemente de eso, contamos con un centro de mediación. Se les invita también desde el inicio, desde los primeros dictados de los expedientes, se les invita a precisamente acudir a mediación. Que vayan, que platiquen, claro, que se digan y sí, que puedan negociar. De acuerdo, ¿no? Sí, para evitar el desgaste de un procedimiento. ¿Cuánto dura un juicio de estos? En promedio, digo, yo sé que cada caso es... Bueno, es muy variado dependiendo de las posturas de las partes, pero puede durar un año, puede durar 2 o más. ¿En qué momento usted como juzgador determina que un progenitor no puede volver a visitar a un menor? Cuando ya se tengan elementos objetivos para considerar que le causa un daño, que pensar que la simple interacción es mucho más perjudicial que el perjuicio de no tener a su padre o a su madre en convivencia. Pues debe ser algo muy grave, ¿no? Sí. Digo, ¿qué puede ser peor que no poderlo tener? Así es. Sí, estamos hablando tal vez de un abuso, ¿no? De delitos de violencia física, algo que sea que una conducta dolosa por parte del padre o de la madre en perjuicio o con el ánimo de dañar a su hijo o a su hija. Y aquí, por supuesto, violencia de todo tipo. Psicológica, física, económica, ¿no? Sí. Incluso esta parte de la ley vicaria. Sí. ¿No? Que es otro modo de violencia y de utilización de los menores. En perjuicio de los menores. Ahora, usted dicta una sentencia, déjeme poner un caso hipotético. Usted dicta una sentencia aquí en Jalapa, se van a visitar así, 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 ya los señores, la señora y el señor dicen, está bien, estamos de acuerdo, así que sea, se privilegia el interés superior del menor. Dice, el menor está bien, yo también estoy de acuerdo, va, emite usted la sentencia. Pero ella se vuelve a casar o se va a vivir en pareja a otra ciudad, o él, o por chamba, no sé. ¿Qué pasa si cambian de ciudad? Uno de ellos. Bueno, el ejercicio del derecho de la guardia y custodia del niño es preponderante por sobre inclusive es la limitante al tránsito que tenemos todos los seres humanos, todos los mexicanos dentro de nuestro país, ¿no? Tenemos la libertad de tránsito, de ir a vivir a cualquier lado que nosotros queramos, pero cuando este viaje, este traslado causa un perjuicio al niño, entonces hay que someterlo al procedimiento. Ningún padre o la madre, aún teniendo la guardia y custodia, es omnipotente de la disposición del niño. O sea, no puede cambiarlo, no es el dueño del menor, ¿no? Entonces se debe de tomar en consideración y ponerlo dentro del procedimiento si no puede llegar a un arreglo con el padre o con la madre. Qué lío. Sí. Le invito a ver los datos duros. Vea usted los datos duros de visitas y convivencias de menores. Vea qué datos. El 55.1% de los divorcios judiciales corresponden a parejas sin hijos menores de edad. Del 45% de las separaciones, el 22.5% tiene un hijo, el 16.2% tiene 2 y el 5.5% tiene más de 2. De acuerdo con el INEGI, en los divorcios judiciales donde hay hijos, en el 38.2% de los casos, la custodia se otorga a un solo progenitor, mientras que el 5.9% opta por la custodia compartida. Más de un tercio de la población infantil está sujeta a acuerdos de convivencia o custodia monoparental en México.
Cerca del 58% de los padres separados elude sus responsabilidades económicas y de convivencia activa. La convivencia ayuda a mitigar el impacto psicológico de la separación, reduce la ansiedad, fomenta la autoestima y mejora las habilidades sociales y educativas de niñas, niños y adolescentes. Aunque el régimen de visitas y convivencias es un derecho fundamental del menor protegido por la ley, cerca del 67.5% de los hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia constante. La suspensión del régimen de visitas puede afectar la salud emocional de los hijos, generando sentimientos de rechazo, angustia y depresión. Abuso o maltrato, violencia familiar, negligencia o descuido, adicciones, inestabilidad mental, estilo de vida desorganizada y alineación parental son las principales causas por las que se suspende la convivencia. Si no se respeta el convenio dictado, el juez familiar puede imponer multas, arresto administrativo, pérdida de custodia o suspensión del régimen. Datos duros para reflexionar. ¿Qué tal esos datos? ¿Qué tal esos datos, juez? ¿Qué le parece? Pues el panorama. Así es, es el reflejo de nuestros procedimientos. Lamentable, ¿no? Desafortunadamente. Muchos padres que no cumplen con la manutención. Sí, también. Pero allá también es otro ilícito. Por supuesto. Sí, Es un el delito. incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, ¿no? Y es penal también. Así es. Sí. Y se debe también de verificar dentro de los procedimientos. Pues son dos derechos paralelos, ¿no? No está supeditado uno con el otro, pero sí es muy importante que se dé tanto el régimen de convivencia como los derechos alimentarios. Veíamos en los datos duros que muy poquitas parejas acuerdan, el 5.8% si no mal recuerdo. ¿Acuerdan la custodia compartida? ¿Qué es la custodia compartida? La custodia compartida es que el niño o la niña esté en términos equivalentes, en tiempos equivalentes con el padre o con la madre. ¿Sí? Es decir, tú te lo quedas 3 días de la semana y yo otros 3. Así es. ¿Sí? Así es, más o menos que tengan un periodo equivalente. No es que tú vengas, lo visites determinado número de horas y te vuelvas a ir. No. O se queda a dormir contigo y me lo vuelves al otro día. No. La guardia y custodia compartida es precisamente la equivalencia. En eso se distingue de la guardia y custodia exclusiva, de que deben de ser términos equivalentes, semanas, días, meses. ¿Sí? Ahora, hemos hablado del caso de un hijo o hija. ¿Y qué pasa si hay 2, 3 o 4 en su experiencia? ¿Qué sucede? ¿Se queda en la custodia todos los menores con un progenitor y entonces las visitas son con todos? ¿O cuál es el esquema allí? Bueno, de manera generalizada podemos decir que cuando se habla de 2 niños o más, pues la idea es que crezcan juntos, son hermanos, compañeros de vida, entonces lo ideal es que crezcan juntos, esa es mi perspectiva y eso es lo ideal, que se cree que el niño no nada más debe de compartir con la mamá o con el papá, sino que con los hermanos. En ocasiones los padres o madres toman la decisión de vivir en domicilios distintos y cada uno con ellos, entonces hay que establecer un régimen de convivencias no nada más con el papá o con la mamá, sino también con el hermano. ¿Y qué pasa cuando hay, no sé si la expresión es correcta, juez, pero hermanastros o hermanastras? Es decir, ahí cómo se decide la interacción con esos otros hijos de la pareja que no son biológicos de la pareja de la que se separan. Bueno, no son hermanos, ¿no? Como tal, es hermano, es hijo de la pareja del padre o de la madre. Así de frío, pues. Así. No lo son. Pero lo cierto es que son afectos del niño, ¿no? Entonces, el bienestar del menor no nada más estar con papá o con mamá, sino también con la familia extensa o con los demás miembros que se encuentran Abuelos, inmersos. tíos, primos. Así es, aquellos que se encuentran inmersos dentro del círculo familiar. Aquí el único común denominador que hay que vigilar y que hay que cuidar es que los niños no sean objeto de ningún tipo de abuso o ningún tipo de violencia. El niño puede convivir con los hermanastros o con cualquier otro familiar siempre y cuando esté seguro. ¿Sí? Como cualquier pareja en matrimonio que conviven con otros miembros de la familia. Igual, las mismas obligaciones tiene papá o mamá de vigilar que estos niños sean cuidados en todo momento, independientemente con quién convivan. En su experiencia, ¿le ha pasado que pues a lo mejor tenemos 4 hijos y 2 se quedan con el papá y 2 con la mamá? ¿Y luego se intercambian las visitas? Sí. No es muy común, pero sí se puede ver. ¿Es lo ideal?
¿O qué es lo ideal? Pues lo ideal es que ellos estén conforme a su dinámica, porque no podemos hablar de un ideal para estándar, ¿no? Porque las familias son muy distintas. Las familias tienen distintas prácticas, a lo mejor dos con ellos están porque tiene practicidad en cuanto a al trabajo, o a lo mejor dos con ellos porque son los más pequeños y están más, el padre o la madre que los tiene mayor tiempo de brindar cuidados. Es diferente la dinámica, todas las familias somos distintas, entonces no podemos establecer un ideal, debemos irnos al caso concreto y precisamente atender el interés superior del niño, pero en este caso de los 4 niños. ¿Le ha tocado a usted? Sí, por supuesto, que hay niños que no quieren estar con uno de los progenitores, pero con el otro sí quiere. Sí. ¿Y cómo decidió? Cuéntenos, ¿qué criterios utilizó? ¿Cuántos eran? A ver, un caso. Bueno, recuerdo hace unos años que tuve uno de unos niños, eran 5 hijos, ¿no? Entonces había uno que no quería tanto estar con en donde estábamos haciendo, en donde estaba situado, sino quería estar con el otro progenitor. Pero también ese deseo eran porque, pues bueno, a lo mejor obtendrían un mejor beneficio material. ¿Sí? Entonces eso también hay que examinar. No quiere decir que eso sea malo, lo material sea malo, sino que a lo mejor está movido por otros elementos que no necesariamente es su estabilidad. Pero ahí decide usted. Sí, ante la falta de acuerdo de papá o de mamá, sí. ¿Y si el niño no está de acuerdo con lo que usted decidió? Bueno, hay que buscar la manera hay un conjunto de herramientas, ¿no? Porque los procedimientos no nada más son aislados con los sujetos, ¿no? Tenemos un conjunto de evaluaciones, terapias psicológicas, pláticas asistidas para poder llevar a cabo ese régimen, examinar si realmente es el adecuado. O sea, cuando se trata de asuntos de familia no hay una decisión tajante, sino se debe de buscar la manera que esa resolución que se dictó sea llevada a cabo, porque a veces, pues desde luego, en los juicios uno sale perdiendo, ¿sí? Entonces hay que buscar la manera de que los niños o las niñas puedan dar cumplimiento a esta sentencia, pero de una manera natural, ¿sí? Y eso es muy complicado a veces. Si digo una barbaridad, me disculpa, pero es que por lo que veo, usted puede dictar una resolución, una sentencia, ¿no? Pues ustedes se van a quedar con el papá o la mamá en este régimen de convivencias, etcétera. Y una vez que se tiene la firmeza de la sentencia, es decir, que ya no hay más recurso, eso es y ya, pues no quedó ahí, ¿verdad? O sea, no es como muchos casos que, pues ya, mándalo al archivo, ya fue, ya es cosa juzgada, ya hay firmeza en la resolución, y a otra cosa, no. Por lo que veo, los procedimientos a veces se aperturan de todos modos. O sea, ya concluido el juicio, se aperturan. Aún con la firmeza de la resolución. Sí. También tenemos en materia familiar la sentencia, la cosa juzgada como tal, que se habla de la inmutabilidad de una sentencia que ya no se puede cambiar. Que no se puede cambiar, sí. En materia familiar, sí, dadas las circunstancias. Entonces, a veces es reexaminar, ¿no? A lo mejor esa sentencia sirvió para un momento determinado, pero ya la dinámica o las circunstancias familiares han cambiado. Entonces, a petición de parte o inclusive de oficio, se puede aperturar para efecto de que se lleve a cabo de distinta manera. De oficio es que se enteró usted que algo estaba pasando y analiza el tema. Así es. O sea, no hubo queja de papá o de mamá, pero supo. Así es. Se entera por algo, a lo mejor con alguna de las partes. Tía, un abuelo. Oiga, mira, ahí está. Usted se entera y de oficio, es decir, sin necesidad de que nadie lo denuncie de los padres, ¿usted le entra otra vez? Bueno, se toma noticia de alguna de las partes. Generalmente una de las partes se queja de que no se está llevando a cabo la sentencia conforme se dictó. Ya. Entonces, bueno, se trata de investigar respecto a esa queja o a ese señalamiento y si se llega a la conclusión que es necesario una modificación, pues entonces se puede aperturar, tratando de respetar desde luego el equilibrio de las partes, ¿no? Tanto papá como mamá, la posibilidad de aportar pruebas al respecto y resolver de nueva cuenta. ¿Vemos sus 5? Claro. Las 5 recomendaciones del juez Contreras Rosales son estas.
Son las 5 recomendaciones del juez Maximino Contreras Rosales. 1. No utilizar a las hijas e hijos para causar daño. Así es, evitar que los niños o las niñas sean utilizados precisamente, que lo tengo para efecto de que la otra parte tenga que verlo subordinado o que haga algo o deje de hacer algo que yo quiero. 2. Entender que las hijas y los hijos necesitan a ambos para su pleno desarrollo. Sí, todos los seres humanos necesitamos a nuestros afectos alrededor y los niños más aún para su crecimiento, para que tengan una evolución satisfactoria y en una adultez plena. 3. Ambos padres, papá, mamá, son aptos para brindar cuidados y atenciones. Sí, ninguno de los géneros puedes decir que es más apto que el otro. Pero se decía, ¿eh? Anterior, inclusive decía. hasta la legislación lo establecía hasta hace unos años. ¿Eso ya cambió? En el 2020. La legislación ya legislación dice, eliminó ¿va igual? esa porción que decía que los niños menores de 7 años debían de estar al lado de la madre. Bien. 4. Ponderar el ejercicio de una guardia y custodia compartida. Así es, que los niños y las niñas puedan estar en igualdad de tiempo con ambos ascendientes, con la intención de que tengan precisamente ese tiempo de crianza con ambos. Y aquí es muy importante que ambos tengan las reglas para la crianza de los niños y que no tengan unas reglas distintas en una casa y otras en otra, porque si no, sí confunden a los niños y niñas. 5. Hacer de lado sus problemas y privilegiar el derecho de sus hijas y de sus hijos. Sí, hablábamos de que los pleitos cuando se da la recién separación están tan enojados entre sí que buscan causarse un daño y a veces lo hacen sin tomar en cuenta que se llevan como consecuencia los niños, ¿no? A los niños, Así es. ahora sí, como decimos coloquialmente, entre las patas. Entre las patas. Porque sí les causan una afectación. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa entonces cuando el menor cumple la mayoría de edad? Bueno, ya en ese momento ya tiene el estatus perfecto jurídicamente hablando y él puede decidir sobre estar con uno o con otro de los padres. Entonces ahí, en cuanto a la guardia y custodia y convivencia, ya no se aplica. La patria potestad termina. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo presentar? ¿Con qué documentos? ¿Con qué? Ante un juez para tramitar justamente este régimen de visita y de convivencias. ¿Qué debo hacer? Bueno, con el acta de nacimiento que se justifique el entroncamiento de uno de los padres es basto y la solicitud de que quiera convivir es lo mínimo que se necesita o lo básico para poder resolver sobre una convivencia. Desde luego, los mayores elementos de prueba que se tengan, si es que las tienen. Por ejemplo, fotografías, videograbaciones, documentos de que soy el tutor o de que acudo a los eventos escolares, cualquier tipo de elemento que pueda representar la relación con el hijo o hija. ¿Qué tengo que presentar si no quiero que mi expareja tenga derecho a convivencia o a custodia o a nada? Los elementos con los que uno considere que efectivamente no puede ejercer los roles de cuidador o ni siquiera los de convivencia. ¿Qué pueden ser, por ejemplo? No sé, a lo mejor hay un procedimiento penal relativo, hay denuncias. Tampoco se puede exigir plenas pruebas porque es una petición ahorita, para eso está dentro del procedimiento. Pero ¿qué pasa? Para eso Dice, está el juicio. es que él toma mucho. Bueno. ¿Y cómo lo pruebo? Bueno, o es que anda con muchas mujeres y entonces ahí el niño o la niña va a tener ahí un problema. O al revés, pues. Sí, ¿no? claro. La ingesta de alcohol no se puede tomar como elemento para la pérdida de los derechos de convivencia. ¿Sí? Hay que ver que este consumo de alcohol realmente llega al extremo de que no pueda ser apto para brindar cuidados, que no lo cuide, que se dedica a ingerir alcohol o bebidas alcohólicas u otras sustancias en lugar de cuidarlo, o que este consumo lo haga frente al niño y que además lo exponga a una condición nociva, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien acusa al otro de promiscuidad, por ejemplo? Bueno, la promiscuidad no puede ser elemento. Sí, supongo que le ha sucedido. Sí, por supuesto, sí, pero no puede ser elemento para que pueda regir sobre la guardia y custodia. ¿Así cómo lo pruebo? Bueno, hay muchos elementos, ¿no? Hay un sinfín de abanico de que se pueda probar, pero independientemente de eso, aún probado, no quiere decir que esta conducta del padre o de la madre afecte el rol de cuidado, ¿sí? A lo mejor sí lo es, pero eso no quiere decir que sea una mala madre o un mal padre. Entonces, ¿qué determina
la capacidad de cuidar. Ambos son capaces. Aquí, ¿quién le puede brindar un mejor escenario al niño o a la niña? ¿Sí? Ambos son capaces, se parte de la idea de que tanto padre como la madre son capaces de brindar cuidados y atenciones. Hay que ver quién le puede brindar un mejor escenario. Estamos hablando tal vez quién le puede ejercer un tiempo de calidad, quién puede estar más al pendiente de su educación, quién puede brindar juegos, esparcimientos. ¿Y cómo le hace usted, señor juez, para quitarse prejuicios y poder emitir una sentencia usted y cualquier juzgador o juzgadora? Qué duro, porque al final como seres humanos tenemos concepciones. Entiendo, ustedes siguen la ley, tal cual la ley lo marca, pero hay ciertos prejuicios que pudieran incidir en eso. Hay creencias ya preconcebidas, ¿no? De nuestra crianza como seres humanos, pues es natural. Pero sí se trata de ver el asunto, el caso, de manera objetiva, evitando precisamente eso, volteando los roles. A veces a mí me ha funcionado en la práctica, bueno, ¿qué pasaría si el que me lo está diciendo es un hombre? ¿O qué pasaría si me lo está diciendo una mujer? Cambiar, por ejemplo, cuando hablamos de roles de género, que establecer, privilegiar el derecho del niño. ¿Qué es lo que el niño que quiere? ¿Qué es qué es lo que el niño desea convivir, interactuar? ¿Cuál es la dinámica en la que puede estar en unas mejores condiciones? Es muy difícil porque todos los seres humanos tenemos una historia de vida, pero también es mi trabajo, precisamente hacer a un lado todos estas historias que tengo yo en lo personal para hacerlo de manera objetiva y atender de manera objetiva, pero sí también de manera dinámica, sensible. Tengo que ser sensible tanto a la petición del padre, de la madre, pero sobre todo de los niños y niñas. Sí le toca duro, juez. Sí, por supuesto. Le regalo 30 segundos, juez, porque estamos por concluir. Si hay algo que no dije que quiera agregar o si quiere subrayar algo, este es el momento. Pues primero agradecer la invitación, pero desde luego nada más en pensar en privilegiar el derecho de los niños y las niñas. Eso es todo. Yo creo que como padre, como madre, como cualquier miembro de la familia, pensemos en ello de manera privilegiadamente, a veces nos ahorraríamos un procedimiento. Le agradezco mucho, juez. El juez Maximino Contreras Rosales, juez segundo de primera instancia de lo familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Gracias por venir, gracias por su conocimiento, gracias por las soluciones. Muchísimas Muy amable. Gracias a usted también, por favor, su atención. Este programa se repite a las 12 de la noche en las redes sociales de Radio y Televisión de Veracruz. Allí se queda. Recuerde que hay una página nueva, Soluciones, en Facebook. Y lo puede ver también el sábado a la 1 de la tarde. Hasta una próxima emisión de Soluciones. Que esté usted muy bien. Gracias.